Muy buenas tardes, espero que se encuentren súper bien y el día de hoy vamos a realizar una previa del combate estelar del siguiente evento numerado de la UFC. Estamos hablando nada más y nada menos que la pelea entre Alex Pereira contra Magomed Ankalaev por el peso semicompleto de la UFC, que sucederá el siguiente sábado 8 de marzo en la UFC 313 en Las Vegas, Nevada. Este combate tiene muchísimo de qué hablar, hay mucha historia detrás de ello y vamos a realizar una previa tal y como hicimos cuando peleó Islam Makhachev y Merab Dvalishvili. Vamos a analizar el contexto de ambos peleadores, vamos a analizar tanto lo bueno como lo malo que tienen ambas partes de esta pelea y posteriormente vamos a analizar cómo se podría dar el combate y quién es quien creo yo que va a ganar este combate. Vamos a ir poco a poco en orden y vamos a desenvolver el tema de manera que podamos entender todos de inicio al fin qué es lo que está en juego en esta pelea, porque hay bastantes cosas que están en juego en esta pelea y como pueden ver es una pelea que aunque no sea muy llamativa o aunque no sea muy emocionante o aunque no sea una pelea muy vendible, sí que está en juego muchísimo riesgo, sí que hay mucho que perder sobre la mesa. Así que vamos directo al grano y vamos a comenzar por el campeón, Alex Pereira. Como sabrán, Alex Pereira está pasando por probablemente el mayor momento de su carrera deportiva hasta la fecha. Alex Pereira es un deportista que lleva muchísimos años compitiendo a máximo nivel, primero en kickboxing y ahora en las MMA. Realmente es difícil decir que Alex Pereira está en su prime, porque realmente un prime deportivo no dura mucho tiempo y Alex Pereira ya lleva mucho tiempo en su prime, o sea, desde que se convirtió en campeón en kickboxing de peso medio en 2014 hasta el día de hoy, que es campeón de semicompleto con 3 defensas de título en la UFC, es decir, ya habiendo transicionado a otro deporte incluso y toda la cosa, son casi 10 años, ¿no? De hecho, son más de 10 años ya. Entonces, imagínense, realmente es difícil imaginarse que un prime deportivo, que un peak de un peleador puede durar tanto tiempo, pero sin embargo los resultados lo respaldan. Alex Pereira se encuentra en el mejor momento de su carrera. Es doble campeón tanto de kickboxing como de MMA dentro de la UFC, la mayor organización de MMA del mundo, y además está en su tercera defensa consecutiva. Esta ya va a ser la cuarta. Si la consigue, va a ser la primera vez después de muchísimo tiempo que alguien logra defender más de 4 veces y que no sea John Jones en este cinturón, en esta división del peso semicompleto. Alex Pereira, como ya sabemos, es un striker de élite, pero la gran debilidad o el gran, digamos, juego que le hace falta completar a Alex Pereira para ser un peleador de MMA completo, para ser un peleador de MMA que no tenga miedo a ir a ningún área del juego o que no tenga riesgos de perder en ningún área del juego, pues es la lucha. Al ser un kickboxing desde prácticamente niño, pues realmente se entiende que lo que más le cuesta o lo que más le ha costado adaptarse, pues es al wrestling, es al grappling, es a todo lo que tiene que ver con la otra cara de la moneda dentro de las MMA. Ya es experto en el juego de pie, ahora le hace falta ir mejorando en el juego del suelo y lo ha hecho poco a poco. En principio ya es cinturón negro de Jiu-Jitsu brasileño, pero realmente eso no nos quiere decir la gran cosa si nunca lo hemos visto aplicarlo en las MMA. Porque tú puedes ser muy bueno en un arte marcial y no saber aplicarlo a las MMA, porque en un combate de MMA suceden muchísimas cosas, hay muchas variables, hay muchos riesgos, hay mucha variedad de técnicas y hay muchas estrategias para llevar a cabo una victoria o una finalización dentro del octágono. Así que muchas veces ni siquiera es necesario enseñar esas habilidades. Por ejemplo, el caso de Ilia Topuria es un ejemplo clarísimo en el que un grappler, un wrestler de toda la vida se empezó a ser boxeador y al día de hoy ni siquiera le hemos visto se meter a alguien desde Bryce Mitchell porque no ha tenido la necesidad. Ha estado noqueando a todo el mundo y al día de hoy prácticamente todo el mundo sabe que Ilia Topuria es un striking, pero que en realidad proviene del wrestling, proviene del grappling. Entonces, ojalá fuese el mismo caso para Alex Pereira, pero la realidad es que Alex Pereira sí que tiene una gran carencia en el juego del suelo. Pero es uno de los mayores strikers de la historia de la UFC, es uno de los strikers de más élite al día de hoy, es decir, es una de las personas que es más difícil descifrarles el juego del pie, y eso que tampoco no es como que Alex Pereira sea muy impredecible o que haga cosas demasiado ortodoxas, es decir, Alex Pereira es un tótem, Alex Pereira es una estatua, es una persona que se para recto frente a ti,
tiene las manos aquí y no se mueve de esa posición. O sea, Alex Pereira realmente no es que sea indescifrable porque siempre está en la misma posición, siempre hace las mismas combinaciones, ya conocen todas sus técnicas porque muchos de sus combates acaban llevando a la decisión o acaba peleando durante bastante tiempo en la pelea, ya sea al segundo, al cuarto asalto o al tercero, pero sí que se le puede decir que ya se ha estudiado a Alex Pereira. No es como estos peleadores que llevan poco tiempo en la jaula, que finalizan en un minuto y que no sabes qué es lo que va a suceder porque todas sus peleas han terminado en corto tiempo, como puede ser un Tomás Pinal, por ejemplo. Alex Pereira ya se le conoce lo que es, ya se sabe cuál es su background, ya se sabe cuál es su calibre, ya se sabe cuáles son sus armas y cuáles son sus habilidades, así que este combate es más emocionante por eso, porque tenemos un rival que es capaz de explotar la carencia de Alex Pereira, pero que al mismo tiempo también quiere hacerle frente en lo que es bueno. Y pues ahí está, o sea, es la discusión, ¿no? Y es lo emocionante del combate, que Alex Pereira es muy bueno en un área, pero es muy malo en otra. Entonces, por ahí se puede decir que está las probabilidades de vencer a Alex Pereira o de salir derrotado ante Alex Pereira, ¿no? Dependiendo de qué tipo de juego o de qué tipo de estrategia quieres presentarle al campeón. Y por el otro lado, Magomed Ankalaev se encuentra también muy probablemente en el mejor momento de su carrera. Si no me equivoco, se encuentra en una racha de 13 victorias consecutivas, de las cuales han sido 11 victorias, un empate y un no contest. Y yo creo que precisamente por este empate y por este no contest es que Magomed Ankalaev no había podido ganarse la oportunidad titular hasta la fecha. Y es que Magomed Ankalaev, aparte de ser de Dagestán, de ser un ruso reservado, frío, callado, barbón, que no dice nada nunca, pues es un peleador que disgusta mucho a la UFC y en general disgusta a la gente, porque ya tuvo una oportunidad por el título. Mucha gente se piensa que Magomed Ankalaev nunca ha peleado por un título, que pobrecito lo llevan escondiendo desde hace un montón, y en realidad Magomed Ankalaev ya peleó por el título, peleó contra Jan Blachowicz en un momento en el que el peso semicompleto estaba en una situación un poco rara, porque el campeón Jiri Prochazka se había lesionado y le habían quitado el cinturón por haberse lesionado, y posteriormente lo agarró Jamahal Hill, pero también se lo quitaron por lesión. O sea, hubo un momento en el que el peso semicompleto estuvo vacío, estuvo ausente de campeón, y en esa transición entre Jiri Prochazka y Jamahal Hill hubo un combate para ver quién se lo llevaba entre Jan Blachowicz y Magomed Ankalaev, el que era el retador número 1 al título y el ex campeón que pues aún se podría decir que seguía vigente, ¿no? Que solamente venía de esa reciente derrota de haber perdido el cinturón, y ambos dieron un combatazo, pero se dieron muy claras las estrategias o se dieron muy claras las dinámicas en ese combate. Jan Blachowicz es un muy buen striker y Magomed Ankalaev, aunque sea muy buen striker, se puede decir que simplemente es bueno en la lucha y que por eso se sobrepuso a Jan Blachowicz, porque en este combate Magomed Ankalaev sufrió mucho, sobre todo ante las patadas. Casi al segundo asalto ya estaba cojeando de un pie y tenía que cambiar la guardia en una posición súper incómoda para él, y tenía que estar haciendo un montón de arreglos, y tanto fue el daño que recibió estando de pie ante Jan Blachowicz que tuvo que recurrir a la lucha en el tercer asalto, y a partir de ahí pues se puede decir que ya ganó el combate porque estuvo los 3 asaltos seguidos controlando a Jan Blachowicz en la lucha. Y esto nos revela muchísima información ante cómo se puede comportar Magomed Ankalaev ante Alex Pereira, porque si bien Jan Blachowicz tampoco no es que sea el mayor striker de esta división, Alex Pereira sí que lo es. Y de hecho Alex Pereira, después de este combate de Jan Blachowicz contra Magomed Ankalaev, se enfrentó a Jan Blachowicz y le ganó a Jan Blachowicz. Magomed Ankalaev quedó empate contra él y Alex Pereira ganó por decisión dividida, pero ganó. Es decir, ya hay un pequeño puntito extra en el que Magomed Ankalaev no pudo derrotar a Jan Blachowicz, pero Alex Pereira sí. Ahí nos podremos decir que hay unas ciertas ventajas o hay unas ciertas matemáticas que ya se han dado y que no tienen por qué cumplirse al día de hoy, no tiene por qué ser 1 más 1 igual a 2, pero ya nos da información, sobre todo en el sentido de que Magomed Ankalaev sabemos que a lo mejor es muy bueno en el striking, pero porque se ha enfrentado a puro paquete, o a lo mejor porque ha noqueado a gente que no estaba dentro de la élite de los strikers de esta división, y cuando se ha ido enfrentando a ellos, pues le ha ido costando trabajo. Por ejemplo, en su último combate contra Alexander Rakic,
pues realmente lució fatal. Alexander Rakic es un peleador enorme para esta división, casi que debería de ser un peso completo, pero su cuerpo le permite bajar al peso semicompleto, por lo que es muy alto, es muy largo y realmente es muy difícil. Es un peleador que también es como Alex Pereira, tiene una guardia muy segura, que no le entran los golpes, es muy difícil de noquear, y Magomed Ankalaev le hizo un combate, por así decirse, limpio, le hizo un combate pues estratégico, de pie, no tuvo que recurrir a la lucha, pero tampoco no lució demasiado, tampoco no hubo un gran momento de dominio por parte de Magomed Ankalaev. Simplemente por controlar la distancia, un poco el volumen de golpes y por ser el que más propone, se acabó llevando la decisión unánime. Pero tampoco no lució demasiado. Y ante Alex Pereira lucir de esa manera, un poco sosa, un poco distanciada, un poco con miedo o con respeto hacia el rival, que tiene una guardia segura y que no le entran los golpes, pues es difícil pensar que le vas a ganar a Alex Pereira de esa manera, ¿no? La cosa con Magomed Ankalaev, pues es que es ruso, es de Dagestán y por ende tiene un background de lucha, en concreto de sambo ruso, lo que ha traído muchísima fama a todos los peleadores de esta zona, como lo son Khabib Nurmagomedov, Islam Makhachev, Umar Nurmagomedov, Khabib Chimaev, aunque Chimaev pues sea de Chechenia, que es un país de a un lado, de Dagestán, etcétera, etcétera, pues son peleadores que ya se les conoce el estilo que traen. Aunque Magomed Ankalaev dice en sus propias declaraciones que él quiere ponerse de pie delante de Alex Pereira, él quiere pelear de pie, él piensa que lo puede noquear. Y una cosa es lo que él dice y otra cosa es lo que todo el mundo cree que va a pasar, que es obviamente que Magomed Ankalaev, si se va al suelo con Alex Pereira, pues es que probablemente se acabe la pelea ahí. Es de hecho el gran miedo que existe hacia este combate y por eso es que lo habían retrasado, porque Alex Pereira es una superestrella y se puede decir que la habían estado cuidando, que la habían estado alejando de este posible, digamos, como talón de Aquiles, o que le habían estado alejando de este posible peleador que traía el counter perfecto para Alex Pereira y le habían estado poniendo a puro striker, que no tiene nada de malo y que tampoco se puede decir que eran peleadores fáciles, porque tanto Jamahal Hill como Jiri Prochazka y ahora Khalil Rountree eran peleadores muy duros. De hecho, los dos primeros eran ex campeones del peso semicompleto y el último le acabó dando más pelea que los propios ex campeones. Le llevó hasta el cuarto asalto y le ganó los primeros dos. Es decir, realmente fueron combates muy difíciles para Alex Pereira y se volvió una superestrella después de hacer esas 3 defensas, porque fueron 3 defensas, si no me equivoco, en menos de 180 días. De abril, que fue la primera en UFC 300, a octubre del 2024, que fue su última defensa contra Khalil Rountree hasta la fecha en UFC 307. En un margen de 7 pay-per-views se hizo 3 defensas de título Alex Pereira. Y es por eso que Magomed Ankalaev había quedado un poco rezagado o había quedado un poco a escondidas o lo habían mandado a la fila básicamente porque tienen miedo de que Magomed Ankalaev con su lucha arruine por completo el estilo de Alex Pereira, le gane a una decisión de 5 asaltos y pues se haga campeón. Básicamente sería mandar a la mierda a la mayor estrella que tiene UFC a la fecha, ¿no? El mayor vendedor que tiene al día de hoy. Es por eso que también da miedo este combate, ¿no? Porque se puede tirar al derribo desde el primer minuto y aventarse 20 minutos arriba de Alex Pereira, ni siquiera intentar someterlo, simplemente estarlo controlando y ya está. Se puede acabar el combate así y sería el combate más aburrido de la historia, pero sería un combate válido y sería una posibilidad realmente pues, que puede llegar a pasar. El detalle es que Magomed Ankalaev tampoco no es que sea el mayor luchador de esta división, o tampoco no es como que sea realmente un gran luchador de élite, porque nunca lo ha enseñado. Muy pocas veces hemos visto a Magomed Ankalaev tener que recurrir a la lucha. Precisamente como es un striking, él tiene muchos highlights. Tiene knockouts por patada frontal, tiene knockouts por patada a la cabeza, tiene knockouts perfectísimos con los golpes, tiene combates duros que se fueron a la decisión, pero que fueron batallas. Digamos que sí que tiene sus ciertas herramientas, se puede decir que es un peleador completo, pero por lo mismo que es completo y que ha destinado su entrenamiento a todas las áreas, pues por ende no ha dedicado tanto tiempo a la lucha, como a lo mejor un Khabib, que no tenía nada de habilidades en el striking, pero era el mejor en la lucha, y sabías que sí o sí te iba a ir a derribar. O sea, son diferentes tipos de peleadores, ¿no? Son diferentes tipos de estrategias a lo que te puedes plantear ante un Khabib o ante un Magomed Ankalaev, que a lo mejor ni siquiera tira un derribo. Por ejemplo, a Alexander Rakic no lo intentó derribar en ningún momento. A Johnny Walker tampoco no lo intentó derribar en ningún momento.
a Jan Blachowicz lo empezó a derribar, pero porque ya estaba cojo de una pierna, porque ya le habían lastimado las piernas. A lo mejor también se habría quedado de pie en los 5 asaltos si hubiera permitido seguir, pero en ese sentido también se puede decir que no se necesita ser un gran luchador de élite para derribar a Alex Pereira, porque el propio Jan Blachowicz pudo derribar a Alex Pereira, el propio Israel Adesanya pudo derribar a Alex Pereira, o el propio Jiri Prochazka también pudo derribar a Alex Pereira. Entonces, digamos que aquí hay como dos cuestiones. Una, que no es tan difícil derribar a Alex Pereira, y dos, que Magomed Ankalaev tampoco no es como que sea un gran luchador de élite. Si lo comparamos con Daniel Cormier, o lo comparamos con John Jones, o lo comparamos con Alexander Gustafsson, que eran luchadores de élite, que tenían un wrestling de verdad buenísimo, pues Magomed Ankalaev se queda muy lejos. Y tampoco Magomed Ankalaev nunca ha intentado someter a nadie, pero ya no es que lo haya conseguido, nunca lo ha intentado. Nunca ha intentado tomarle la espalda a nadie, nunca ha intentado tomarle el brazo a alguien, nunca le ha intentado hacer un triángulo a nadie. De hecho, Magomed Ankalaev, la única derrota que tiene es por sumisión. Y es una sumisión bastante extraña porque es un combate que está haciendo su debut en UFC, está dándole una paliza a Paul Craig, está arrasando durante los 3 asaltos y en los últimos 10 segundos, ya cuando se va a acabar el combate, Paul Craig de la nada se saca un triángulo, quién sabe de dónde, lo consigue encajar y en esos últimos 5 segundos Magomed Ankalaev tiene que elegir entre soportar esos segundos de presión y no tapear para ganar el combate o tapear y pues rendirse, y decide tapear a un segundo de que se acabe el combate. Paul Craig le dio su primera derrota en UFC en su debut y fue por sumisión. O sea, esto prácticamente se puede decir que es una herida abierta, así, una desgarradura entera al orgullo de Daguestán, porque pues ¿dónde está la frase que dice de Khabib? Go sleep, vete a dormir, ¿no? Y era cuestión de un segundo, ni siquiera se iba a ir a dormir, era cuestión de que aguantara un segundo más y se quebró, se rindió, tapeó en ese sentido. Magomed Ankalaev no tiene la mentalidad tan aférrima o no tiene la mentalidad tan competitiva como sus compañeros, pero estamos seguros de que es un peleador muy completo y que es un peleador peligroso. Y quizá por el pique que hay entre ambos, en el momento en el que Magomed Ankalaev se siente como apartado, se siente que lo han estado haciendo a un lado, se siente que lo han estado escondiendo del campeón, pues ha estado generando odio, ha estado generando rencor, ha estado generando pues ganas de querer arrancarle la cabeza, y a lo mejor eso acaba siendo determinante, ya sea para lo bueno o ya sea para lo malo, porque también pues una presión encima puede acabar saliendo el tiro por la culata, ponerte nervioso y no saber qué hacer ante el campeón. Pero bueno, ya habiendo analizado cuáles son los puntos fuertes y los puntos débiles de ambos, yo lo que creo que va a suceder en el combate, realmente siendo totalmente sincero y viendo las cualidades de ambos y lo que han dicho ambos y las intenciones de ambos, yo creo de verdad que Magomed Ankalaev se va a poner a intercambiar en el striking con Alex Pereira, hasta en el momento en el que empiece a ver que quizá no es tan fácil ganarle en el striking a Alex Pereira. Si de a tiro Magomed Ankalaev noquea a Alex Pereira, pues ya nos podemos callar todos el hocico y rendirnos ante Magomed Ankalaev, porque sería la mayor sorpresa de la historia en los recientes años. No creo que pase. Mucha gente cree que por haber sido noqueado por Israel Adesanya ya Alex Pereira tiene mandíbula de cristal, o Alex Pereira ya puede ser un peleador noqueable. Y sí que puede ser noqueable, todo el mundo puede ser noqueado. De hecho, recientemente hemos visto ser noqueado a Max Holloway y era la primera vez en la historia en la que lo habían noqueado. Así que nada en este sentido es imposible. Pero también es verdad que el corte de peso de Alex Pereira a las 185 libras era extremo. O sea, yo nunca he visto un corte de peso tan masivo, porque Alex Pereira prácticamente se puede decir que es un peleador de peso completo que bajaba a peso medio. O sea, era una locura el cómo recortaba peso en esa última semana de las 200 libras a las 185. O sea, era una locura. Alex Pereira se subía pero desgastadísimo al combate. O sea, recuperaba muy poco, o a lo mejor recuperaba mucho, pero no se hidratraba lo suficientemente bien, y eso le acabó pasando factura para poder ser noqueado por Israel Adesanya en su revancha. Tras subir al peso semicompleto, Alex Pereira se ha visto súper bien. Ha recibido patadas a la cabeza, ha recibido golpes, ha recibido volados, ha recibido embestidas muy muy fuertes por parte de noqueadores muy duros de la división, de una división arriba del peso semicompleto, y Alex Pereira realmente tiene mucho aguante. Así que no creo que vaya a ser noqueado. Que Alex Pereira pueda noquear a Ankalaev es
innegable. O sea, Alex Pereira puede noquear a quien sea que tenga delante, incluso pesos completos. Yo estoy muy seguro que Alex Pereira puede noquear a pesos completos sin ningún problema. La cosa es que logre encontrar ese golpe. Y al estar con un peleador que quiere ir hacia adelante contigo, que quiere proponerte striking y que quiere quedarse en ese juego, pues le aumenta las posibilidades de que pueda llegar a noquear a Magomed Ankalaev. El detalle, pues es que también Alex Pereira utiliza mucho las patadas, utiliza mucho las low kick, las calf kick. Empieza a desgastar a sus rivales hasta que pierden movilidad, pierden juego de pies, pierden desplazamiento alrededor del octágono, y cuando ya se tienen que poner muy plantados en el combate, o muy plantados en el octágono, es que Alex Pereira empieza a meter presión y empieza a meter ganchos o empieza a meter golpes que poco a poco van desgastando, como a lo mejor lo hizo con Khalid Rountree, o como también a lo mejor lo hizo con el propio Jiri Prochazka, que les va machacando la pierna poco a poco, les va machacando el cuerpo, les va dando golpes, les va acumulando castigo, hasta que empiezan a perder movilidad, empiezan a perder energía, empiezan a cansarse, y Alex Pereira realmente tiene un cardio muy bueno. Quizás no es el peleador más atlético de la historia, pero sí que lo hemos visto llegar a los 5 asaltos sin ningún tipo de dificultad. Cansado en el quinto, como todos, pero terminando bien y ganando decisiones, así que no hay ningún problema en ese sentido. Y Alex Pereira también es un peleador que siempre ha sabido aguantar la presión, siempre ha sabido enfrentarse a peleadores más difíciles que él. De hecho, solamente basta con pensar que tenía una rivalidad con Israel Adesanya para saber que esto es verdad. Israel Adesanya era el rey de la UFC en ese entonces, o sea, era el protagonista de la historia, era el peleador más emocionante, que más vendía, más popular, que más había dado en juego para esta pelea contra, digamos, Alex Pereira. Y la gente decía que aunque llevaban 2-0 en kickboxing, 2 peleas ganadas por parte de Alex Pereira ante Israel Adesanya, decía que Israel Adesanya era mucho mejor por ya toda la experiencia que llevaba en MMA y por ya ser un campeón que llevaba defendiendo pues como 5 veces su título. Realmente Israel Adesanya en ese momento estaba en su prime. Y Alex Pereira, a pesar de no hablar inglés, a pesar de tener una cara de piedra y a pesar de nunca mostrar emociones, se puso en una rivalidad muy intensa contra Israel Adesanya y le fue capaz de ganar, le fue capaz de noquear en una ocasión. Así que nunca hay que subestimar a Alex Pereira en ese sentido. No porque todo el mundo crea que ahora va a perder y que tenga un wrestler delante y que sea de Dagestán y que le haya prometido que le va a noquear o que le va a llevar al suelo, Alex Pereira no se va a poner nervioso. Alex Pereira lleva enfrentándose a la élite de su deporte durante muchísimos años y yo creo que no hay nada que le pueda sorprender o nada que le pueda asustar. En ese sentido, quien debe de tener presión, quien debe de tener responsabilidad y quien debe de sentir esta, digamos, como carga emocional o este miedo o este respeto hacia el campeón es el propio Magomed, porque ya dije, no tiene una mentalidad tan aférrima o no tiene una mentalidad tan dura como los compañeros de Dagestán, y al mismo tiempo tampoco no es como que sea ni el mejor striker ni el mejor wrestler, es decir, es completo, es muy bueno en todo, pero no es el mejor en nada. Y Alex Pereira no es el mejor wrestler, pero sí que es el mejor striker de su división. Hay muchos factores que se pueden poner en la mesa sobre ver qué dinámica va a suceder dentro del octágono. Sinceramente yo creo que en el momento en el que Magomed Ankalaev empieza a perder en el striking, va a recurrir a la lucha. Pero también tengo muchas esperanzas de que el trabajo que ha estado haciendo Alex Pereira, sobre todo en este campamento, pero pues obviamente a lo largo de estos años, surja sus frutos y pueda defenderse de esos derribos, o que como mínimo pueda ponerse de pie rápido, que no pueda ser controlado. No creo que Magomed Ankalaev vaya a someter a Alex Pereira, realmente no creo que vaya a suceder, porque es que nunca ha intentado someter a nadie. Entonces, si nunca has intentado someter, por ejemplo, a un Anthony Smith, o a un Thiago Santos que ya está retirado, o a un Alexander Rakic, o a un Johnny Walker que también ya llevan como 20 veces que lo noquean, pues no vas a intentar someter al campeón, porque si no has intentado someter a los peleadores malos, ¿cómo vas a intentar someter al que es el mejor de esa división en este momento, no? O sea, es un poco ilógico. Así que yo las posibles vías que veo, digamos, para ambos peleadores es Alex Pereira ganando por knockout, o por decisión perfectamente, o Magomed Ankalaev ganando por decisión. Y perfectamente podría ser una decisión dividida, muy ajustada, que le haya costado mucho trabajo, pero que por volumen se la acabó llevando. O podría ser una decisión totalmente aplastante, unánime, con rounds de 10-8, porque estuvo 4 minutos y medio controlándole en la lucha. Realmente no se sabe qué tanto nivel de lucha tiene Magomed Ankalaev, porque, como lo digo, nunca la ha utilizado, nunca ha tenido esa necesidad de recurrir a la lucha.
Y cuando lo ha tenido, cuando ha tenido la necesidad de hacerlo, sí que ha conseguido derribos, pero tampoco Jan Blachowicz es que sea el mejor wrestler de la división. O sea, sí que sabe de wrestling, pero tampoco estamos hablando de Daniel Cormier, que derribar a Daniel Cormier sí de verdad tenía un cierto mérito, o tenía una cierta repercusión, porque sabías que estabas derribando a uno de los mejores wrestlers de todos los tiempos, no solamente de las MMA, sino pues del wrestling en general. Jan Blachowicz pues habrá entrenado wrestling, pero tampoco no es la gran cosa. Lo mismo con Magomed Ankalaev. Si alguien derriba a Magomed Ankalaev, tampoco no me sorprendería, porque diríamos, pues bueno, un peleador más que es derribado, que puede derribar. Todos los peleadores en este sentido ya son muy completos. En la era de las MMA actualmente, todos los peleadores saben defender derribos, todos los peleadores entrenan derribos diario, todos los peleadores tienen que intentar ser lo más completos posible. Así que ya no sorprende tanto. De hecho, si esta pelea se hubiera dado desde un inicio, cuando se tenía que dar, digamos, a lo mejor en ese UFC 300, que no se iba a dar en ese UFC 300 porque ocupaban un combate más atractivo para esa fecha, pues creo que le había dado más posibilidades a Magomed Ankalaev por no estar tan preparado a Alex Pereira. Pero este último año de Alex Pereira realmente nos ha sorprendido a todo mundo, ha superado con creces a todos sus rivales y se ha posicionado súper arriba, no solamente en fama, sino también en hype, con el cariño de la gente, en habilidades, o sea, en un estatus de campeón. Se ha convertido pues en el gran rival a vencer. Realmente, si Alex Pereira defiende contra Magomed Ankalaev, habrá limpiado su división. No va a haber nadie que le quede más que quizá una revancha contra Jan Blachowicz, o a lo mejor el peleador en ascenso que viene, que es Carlos Ulber. Pero ambos van a pelear, van a eliminarse en el UFC Londres del 22 de marzo. Así que uno de los dos va a perder sí o sí, y solamente va a quedar un contendiente claro para Alex Pereira en el siguiente año. Y viendo lo activo que es Alex Pereira, pues podríamos estar hablando perfectamente de que ya Alex Pereira se podría convertir en ese gran campeón dominante de muchas defensas, que va a durar mucho tiempo con el cinturón y que probablemente nunca lo pierda. O sea, realmente si Alex Pereira supera esta prueba de fuego, porque lo es la gran prueba de fuego, es como el Max Holloway para Ilia Topuria, o sea, es la gran prueba de que necesitas pasar sobre este peleador, necesitas ganarle a este peleador para considerarte el mejor de verdad. Porque quizá ahorita, por esa duda que existe con el wrestling de Alex Pereira y con esas posibles habilidades de Magomed Ankalaev, es que se pueda decir que Alex Pereira no es todavía el mejor peleador de su división, aunque sea el campeón y aunque ya tenga 3 defensas. Pero vamos a resolver esas dudas precisamente el próximo 8 de marzo. Ya, digamos, dejando de lado el combate y pasando a quién me gustaría que ganara, pues es obvio, me gustaría que ganara Alex Pereira por nocaut. Siento que lo puede hacer. Magomed Ankalaev nunca ha sido puesto en peligro en ese sentido. Creo que nunca le ha conectado un golpe demasiado limpio como para que se ponga en riesgo su salud, o que se ponga en riesgo su mandíbula, o que le hayan temblado las piernas, o que haya sido derribado por un golpe, es decir, que le hayan hecho un knockdown. Creo que nunca le han puesto en peligro en ese sentido, pero creo de verdad que si una mano de Alex Pereira, sobre todo la izquierda, te toca, estás frito. O sea, no hay mandíbula que resista esa fuerza. O sea, es una potencia que viene de nacimiento. O sea, es que es algo que él trae desde que era un niño. O sea, él decía en su momento, antes de que pasara a entrenar a kickboxing, antes de que conociera las artes marciales en general, él decía que se metió en palizas en Brasil cuando era un niño, y que solamente por su pegada es que salía victorioso. Si le llegaran a tocar un peleador más habilidoso que él, le hubieran reventado, porque él decía, es que yo no sé pelear, pero mis manos apagan la gente. O sea, mis manos me resolvían los problemas. Era un poco como un Francis Ngannou, que tenía una técnica horrorosa, pero que por el poder de sus manos acababan noqueando a todo el mundo, y no le podías decir algún pero. O sea, no le podías decir que no estaba ganando o que no estaba siendo el mejor, porque su poder hacía que los rivales le tuviesen miedo. O sea, ya era una estrategia completamente diferente, porque sabías que una sola mano, un solo golpe, te puede mandar a dormir. Realmente, cuando existe ese riesgo, el combate es muy muy distinto a que si no existiera ese detalle, o si no existiera esa cuestión en la mesa, ¿no? Que no existiera ese componente dentro del juego. Porque realmente enfrentarse a Alex Pereira tiene que ser un desafío bastante enorme. Khalil Rountree se lo tomó muy en serio y le dio dura pelea. Como digo, yo creo perfectamente que esta pelea se puede ir a la decisión. A lo mejor Magomed Ankalaev también tiene mucha mandíbula y puede llegar a resistir bastantes golpes de Alex Pereira,
pero sí creo que el tema de las patadas va a ser determinante. Si Magomed Ankalaev no las chequea, no las esquiva o directamente se las come, así, valiéndole madre, yendo hacia adelante y recibiendo patadas, yo creo que para el segundo asalto, Magomed Ankalaev ya se va a quedar sin piernas, tal cual como le pasó con Jan Blachowicz. Y a partir de ahí, veremos qué es lo que hace. Si Magomed Ankalaev decide ponerse de pie, quedarse de pie más bien, no ir a la lucha y cumplir con su palabra, pues yo creo que perfectamente Alex Pereira lo va a acabar noqueando. Pero si requiere la lucha, pues creo que Alex Pereira también puede sorprenderlo. Creo que le puede intentar alguna guillotina, creo que le puede hacer alguna inversión. Creo que ya es más fácil que, por ejemplo, Alex Pereira estando desde el suelo, saque la cadera, poco a poco vaya empujando a su rival, le ponga un marco con la pierna y vaya parándose de pie hasta que llegue a la reja y ya se pone de pie. Creo perfectamente que puede suceder, aunque sinceramente también creo que puede pasar que Magomed Ankalaev sea mucho más bueno de lo que esté pensando yo, controle completamente a Alex Pereira se vea completamente anulado o completamente inhibido, que no sea capaz de levantarse y de hacer nada, como a lo mejor le pasó a un Sean O'Malley cuando se enfrentó a Merab Dvalishvili, que Merab Dvalishvili no es un peleador finalizador, no es un peleador que le puedas tener miedo a sus golpes o a sus finalizaciones porque no tiene, pero sin embargo es muy bueno en el wrestling, te controla, te anula, es capaz de quitar lo bueno que tú tienes y mandarte a la mierda, o sea, parecer que es un niño chiquito o que es un peleador que no sabe pelear o que no sabe defenderse de los derribos. Cuando Sean O'Malley era tenía muy buena defensa de derribos y lo hizo parecer fácil Merab Dvalishvili. Acá podría ser el mismo caso. Podríamos estar hablando de un luchador, Magomed Ankalaev, que arrase con Alex Pereira y lo haga ver fácil. Realmente podría suceder, hacer ver fácil a Alex Pereira. No creo que pase, sinceramente, pero podría pasar. ¿Cuál es la probabilidad de que pase? Pues muy baja, sinceramente, porque como no ha pasado antes con otro peleador de menos calibre, pues no creo que vaya a suceder contra Alex Pereira. Pero como digo, ambos están preparando para dar un gran show. Ambos se tienen cierta tirria por los comentarios que han estado diciendo ambos. Es decir, uno por estar esquivándole tanto tiempo y el otro por estar persiguiéndole tanto tiempo, ¿no? Entonces, se puede decir que hay una cierta rivalidad, hay una cierta tensión. Quiero ver ese careo porque va a ser muy intenso con el Alex Pereira maquillado, con su penacho clásico y Magomed Ankalaev con esa cara de tiburón que tiene que da miedo de solo verle, la nariz tan puntiaguda, no sé, se me hace muy curioso. Realmente siento que va a ser un gran combate y aunque no sea muy atractivo a nivel de ventas o a nivel de insultos o a nivel de carisma en el micrófono, porque uno no habla inglés y el otro tampoco, básicamente, les tienen que traducir todo. Yo creo que perfectamente Alex Pereira se puede llevar este combate tanto por nocaut como por decisión. Me gustaría que lo noqueara, sinceramente, y sería pues probablemente el mayor rival al que se ha enfrentado hasta la fecha solamente por ese componente del wrestling, no porque haya peleadores que Alex Pereira haya superado y que hayan sido más fáciles. Realmente, en el momento en el que se enfrentó Israel Adesanya era el mejor de la UFC en ese momento. También Jiri Prochazka era un peleador muy duro, que tenía muchas finalizaciones, que tenía más de 30 peleas ganadas y si no me equivoco nada más como 3 derrotas. Su récord antes de Alex Pereira, que ya van 2 derrotas seguidas, creo que eran 29-3. O sea, imagínate tener un 29-3 y creo que de esas 29, 26 finalizaciones. O sea, una barbaridad lo de Jiri Prochazka y aún así Alex Pereira le pasó por encima. Jan Blachowicz resultó ser un peleador muy difícil para todo mundo. Jan Blachowicz venció a Israel Adesanya también. Jan Blachowicz empató con Magomed Ankalaev y sin embargo Alex Pereira tuvo un extra, un poquito que convenció a los jueces y se acabó llevando esa decisión dividida. Que a veces estas decisiones divididas son muy al aire, son muy a la suerte. Realmente a veces son peleas tan cerradas que es difícil juzgar quién ganó una pelea. Pero sabemos que esa pelea, si Jan Blachowicz se lo hubiera ganado, habría sido por el puro wrestling, por el puro control, porque en el striking no pudo hacer nada. Alex Pereira tampoco pudo noquearlo, pero le hizo mucho daño y llegó a un punto en donde estaba contra la reja así protegido, nada más recibiendo golpes y Alex Pereira es que pega muy fuerte, de verdad se ve que pega fuertísimo. A mí no me gustaría estar frente a Alex Pereira ni siquiera haciendo un sparring, o sea, siento que sus golpes, aunque vayan muy lento, tienen que ser una bomba o como una piedra pegándote en la cabeza. Y bueno, ya dejando todo esto de lado, ya finalizando el video, porque siempre se me alargan los videos, la verdad, me gusta mucho platicar frente a la cámara, ¿qué quieren que haga? La verdad es que
me desahogo con esto, platico de las cosas que me gusta, expreso todos los pensamientos que tengo alrededor de una sola pelea. Fíjense, más de media hora hablando y simplemente es una defensa más de título de Alex Pereira, pero es que puede ser la pelea más decisiva de su carrera porque probablemente sea el peleador más completo o más difícil de gestionar de toda su carrera, alguien que le puede amenazar en esa gran debilidad que él tiene y que lleva arrastrando ya muchos años, pero también puede llegar a ser la oportunidad de demostrar por qué es un cinturón negro Alex Pereira, porque no se lo dieron de pura casualidad. O sea, sí siento que Alex Pereira a lo mejor no tiene el nivel de un cinturón negro de Jiu-Jitsu, pero tampoco creo que Glover Teixeira se lo haya regalado. O sea, Glover Teixeira es un peleador de respeto, es un peleador de valores, es un peleador de honor. Siento que, de verdad, Glover Teixeira vio algo en Alex Pereira como para decir, ya eres un cinturón negro. Y lo lleva haciendo ya bastante tiempo, ya va a cumplir un año desde ese UFC 300 que lo graduaron. Así que ha seguido entrenando y este campamento pues directamente yo creo que abandonó el striking y tuvo que enfocarse 100% en la lucha. No es lo recomendable, pero es que todo el conocimiento de striking que ya tiene Alex Pereira, perfectamente lo puedes poner con un día de aviso y noquear al rival porque ya tiene tanta experiencia, ya tiene tantas combinaciones, ya tiene tanto conocimiento, ya tiene tanto control, ya está tan tranquilo arriba del octágono estando de pie que perfectamente podría descuidar esa parte y enfocarse en lo que le hace falta. No creo que lo haya hecho, yo creo que se enfocó en ambos, obviamente, y pues tiene su game plan bien estructurado, pero sí que ha estado mejorando mucho en el wrestling y ha estado compartiendo pues muchas imágenes de gente que le intenta derribar, gente que le intenta tomar la espalda, gente que le intenta controlar en el suelo, y Alex Pereira pues poco a poco va mejorando, se va desenvolviendo. Una cosa es ser bueno en el gimnasio y otra cosa es ser bueno en el octágono, ¿no? Pero si tú en el gimnasio empiezas a demostrar que eres difícil de controlar, difícil de derribar y que sobre todo puedes amenazar con la sumisión, pues poco a poco eso se va a ir traduciendo también en resultados dentro de la jaula. Y sinceramente, si Alex Pereira llega a someter a Magomed Ankalaev, o sea, olvídate ya, o sea, sería la mayor locura de la historia. Yo creo que nadie jamás habría celebrado una sumisión tan feliz como la de Alex Pereira. O sea, es como cuando Justin Gaethje consiguió su primer derribo ante Rafael Fiziev, que precisamente va a ser el combate coestelar, que no lo he mencionado, pero Justin Gaethje va a ser el combate coestelar de esta pelea. Cuando Justin Gaethje consiguió su primer derribo, todo el mundo se volvió loco, porque era como de Justin Gaethje, un All-American, campeón múltiple de Estados Unidos de lucha y nunca ha intentado derribar a nadie. O sea, ¿qué pedo con esto, no? Justin Gaethje abandonó la lucha completamente y se convirtió en un striker. Pero en el momento en el que derribó a Rafael Fiziev, fue como de ¡wow! Consiguió su primer derribo, ¡qué locura! Igual con Alex Pereira. Si Alex Pereira consigue su primera sumisión dentro de UFC contra Magomed Ankalaev, el rival posiblemente más difícil de someter de todos los que se ha enfrentado, simplemente por ese background de sambo y de lucha que tiene, o sea, es que prácticamente es como para pagarle 50 millones a Alex Pereira y decir, toma, eres el puto rey de la UFC, toma el cinturón de peso completo, haz lo que quieras, retírate cuando quieras, o sea, ya lo has hecho todo, o sea, es lo único que le hace falta, una sumisión, y si consigues someter a Magomed Ankalaev, yo de verdad pienso que el mundo se va a caer, todo el mundo se va a volver loco, van a celebrar una sumisión como si fuese un knockout espectacular, como si fuese una patada giratoria a la cabeza básicamente, ¿no? Yo siento que eso puede llegar a pasar, pero lo veo muy difícil, realmente si Alex Pereira va a ganar este combate, va a ser por knockout o va a ser por decisión. Pero esperemos que pueda ser por knockout y esperemos que pueda ser por finalización. Si es por sumisión, yo no me voy a quejar. Esperemos que pueda superar esta prueba con creces, que lo pueda superar bien, que no luzca fatal, que no sea una decisión dividida, apretada, para que Magomed Ankalaev no se gane una revancha inmediata y pues ya pase al olvido, porque pues yo creo que es lo que todo el mundo estamos esperando. Realmente no es un peleador que atraiga mucho, que luzca mucho en sus combates, que arriesgue. Alex Pereira toma cortos avisos, lanza patadas que lo ponen en peligro, se come golpes, se va hacia el frente ya cuando tienes al peleador lastimado, arriesgándose a recibir una contra también él. Entonces es mucho más emocionante ver a Alex Pereira, aunque sea un puto tótem, o sea, aunque sea un peleador que nomás está así parado enfrente de ti, es muy entretenido verle. Y sobre todo tiene ese componente de tensión, que sabes que donde conecta un golpe bueno, se va a acabar el combate. Esos peleadores o esos combates son los más emocionantes, que quizá no está pasando la gran cosa,
que quizás están tomando mucha distancia, se están tomando mucho respeto, se están estudiando mucho, pero en el momento en el que hay un golpe ya se acaba todo. O sea, pueden haber 4 minutos de distancia, de estudio, de golpeo, de poco a poco, y en el primer segundo, acabarse el combate. O sea, literal puede pasar, porque es lo que ya ha sucedido con Alex Pereira. A Jamahal Hill le pasó, a Jiri Prochazka le pasó en su revancha, así que puede pasar perfectamente que Alex Pereira lo noquee en el primer minuto, o que lo noquee en el segundo asalto iniciando, o que se vaya acabando llevando la decisión, ¿no? Porque también Alex Pereira tendrá su estrategia de contrarrestar los derribos, sumar puntos a su manera, patear y poco a poco trabajar el cuerpo e ir sumando más de lo que Magomed Ankalaev pueda en los asaltos. Si Magomed Ankalaev tiene una estrategia clara, yo creo que es ir al derribo directamente, pero él dice que quiere ponerse de pie ante Alex Pereira, así que veremos si cumple su palabra, y si no la cumple, pues será como cualquier otra declaración más de Magomed Ankalaev, ¿no? Que dice una cosa y acabará haciendo otra completamente. Muchas gracias por ver este video, no me alargo más, simplemente ya voy a terminar esto. Muchas gracias como siempre por todo su apoyo, un like, un comentario, se agradecen muchísimo y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!